Ok, entonces, pide la vinculación a proceso del imputado. ¿Qué significa vinculación a proceso? Que ya va a iniciar el proceso legal para mandarlo a reclusorio y que se declare la presunción de inocencia o la culpabilidad, ¿sale? Pero, como abogados, a nosotros nos contratan para abogar por el delincuente, haya o no cometido la acción u omisión del delito, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues usar un montón de estrategias para poder o disminuir la penalidad o sacarlo. Entonces, antes de que lo vinculen a proceso, en el artículo 19 constitucional, tenemos un derecho humano, el derecho humano de que antes de que lo vinculen a proceso tengo 72 horas, puedo pedir 72 horas más para buscar más pruebas y evitar que lo vinculen a proceso. Pero el Código Nacional de Procedimientos me dice en el 313, puedes duplicar el término constitucional. Entonces, en vez de 72 horas, ¿cuánto puedo pedir? 72 por 2. 144 horas. 144 horas en días, ¿cuántos días tengo? 6 días, aquí nos están diciendo. 6 días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos 6 días? Investigar. Buscar pruebas. Contratar peritos. Armar una teoría del caso. Ir a pedir las cámaras del C5. La reconstrucción de hechos. Pedir la reconstrucción de hechos. Muy bien. ¿Qué más? Testimonios. Buscar testigos para evitar que manden a reclusorio a mi cliente. Y ustedes son auxiliares en el proceso. Y en todo momento participan. Y los abogados tienen que estar abusados porque si no, se los llevan a reclusorio. Pido la duplicidad del término constitucional entonces. Pero, ¿qué pasa con el imputado? Queda en resguardo, ¿no? ¿Queda en resguardo o queda en libertad? ¿Qué pasaría con él? Si no tienen las suficientes pruebas, puede quedar en libertad. Todavía no, porque todavía no lo comprobamos. Estamos en la primera audiencia. Ajá. ¿Qué pasa? El Ministerio Público obviamente no lo va a dejar ir. Va a pedirle al juez en esa misma audiencia, le va a pedir que le den medidas cautelares. Las medidas cautelares las tenemos en el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y puede ser desde que vaya a firmar cada 8 días, congelamiento de cuentas, que le pongan el brazalete electrónico, que se abstenga de ir a cierto lugar, que es el arraigo domiciliario, o bien, si consideran que es un sujeto peligroso, le van a pedir prisión preventiva, que es el último punto que nos marca el 155. Es la más alta medida, pero es una medida cautelar para evitar que se dé a la fuga este sujeto, ¿sí? Entonces, si es una persona que cometió, por ejemplo, un delito patrimonial, que es robo, pues no lo van a poner prisión preventiva. Nosotros tenemos que debatir que salga mientras se regula su proceso, se aclara su situación y su participación en ese delito, ¿sale? Entonces, le determina el juez de control qué medida le van a poner para que podamos tener esos 6 días y buscar las pruebas que ya me mencionaron, ¿sí? Y entonces se cierra con una medida cautelar y va a dar la nueva fecha. Va a depender cuánto te autorizaron. 3 días, 72 horas o 6 días, 144 horas. Y entonces regularmente pedimos 6 cuando sabemos que es culpable, que es inocente. Cuando yo sé que es culpable, porque ya me lo contó, ya me lo confesó, nosotros somos como los padres,
te tienen que decir toda la verdad para buscar estrategias. Si me dice que sí lo cometió, ¿qué tengo que hacer? Ya no pierdo tiempo, no pido plazo constitucional, no es necesario. ¿Amparo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? No, ya. El amparo no hasta que vea que es ilegalidad de la detención. Si la detención es ilegal, lógicamente voy a meter un amparo, porque el juez, a pesar de que vio que sí era ilegal, lo vinculó. Si se siguió con el proceso, dijo que era legal la detención, entonces ahí me amparo. Pero en este caso no. Si veo que sí es culpable, puedo pedir la reparación del daño, que se llama acuerdo reparatorio. Si me lo aceptan, ahí lo saco. ¿Sale? Pero si el delito que cometió es mayor a 5 años la penalidad, no puedo pedir acuerdo reparatorio. Dejo que lo vinculen para que pase a la siguiente etapa, que es la etapa intermedia. ¿Sí? Pero si es inocente, pido el tiempo, el plazo constitucional, busco las pruebas, por eso se llama etapa de investigación, me reprograman nuevamente la continuación de la audiencia inicial y continúa la audiencia inicial a los 3 días o 6 días. ¿Qué pasa en la continuación de la audiencia inicial? Voy a presentar el dictamen que tú me diste, de los indicios que recolectaste, del resumen y conclusión de la reconstrucción de los hechos, las documentales, las cámaras, etcétera, los boletos de avión, que porque no estuvo en la ciudad cuando se cometió el delito, andaba en Francia, no sé. Y eso me va a ayudar a comprobar que no cometió el delito a la persona a que detuvieron. Y entonces en este momento, en esta etapa, tiene que dictar el juez de control auto de no vinculación a proceso y le dan la libertad, ¿sí? Pero si aún con el tiempo que yo pedí no encontré nada que le ayudara a que comprobáramos su inocencia, al contrario, el Ministerio Público encontró mucho más elementos que prueban que sí es el presunto culpable, ¿qué pasa? Lo vinculan a proceso. Lo vinculan a proceso, entramos a la siguiente etapa, que es la etapa intermedia. La etapa intermedia también recibe el nombre etapa de preparación a juicio. La preparación a juicio, ¿qué es? Pues solamente vamos a meter más pruebas, se van a depurar las pruebas, las que considere el juez de control que no son aceptables, pues las van a desechar. Se va a debatir con el Ministerio Público en la acusación. Empieza la etapa intermedia con el escrito de acusación. Y en ese escrito de acusación tienen que meter el nombre del indiciado, quién lo acusa, el lugar, la hora en el que cometió el delito, con qué pruebas se está defendiendo, las otras pruebas del abogado, todas las que se van a meter como medios de prueba, que también ustedes en ese tiempo, si es que en la etapa de investigación no se les pidió la aportación de su dictamen, en esta sí se las tienen que solicitar, perdón. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esa es la etapa correspondiente y se divide en dos: escrita y oral. La escrita se va a recibir todo, la acusación, las pruebas, el descubrimiento probatorio, si hay vicios, si las pruebas que presentaron no son creíbles, se debaten en la parte oral. Se divide en dos la etapa intermedia, escrita y oral. La escrita recibimos todo por escrito, integramos todo por escrito. La oral se van a desahogar las que no acepte alguna de las partes, Ministerio Público o abogado. Si por ejemplo me presentas un testigo
y ese testigo ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos, yo voy a negar que se acepte ese testigo. Pero no soy quien para decir deséchalo. Entonces, en la parte oral de la etapa intermedia, se debate ese testigo, lo interrogan, lo contrainterrogan y el juez, en presencia del juez, va a determinar si sí es un testigo que sirve para poder pasarlo a la siguiente etapa o lo desecha. Las documentales igual. De repente presentamos documentales, pero algunas son de Santo Domingo. ¿Quién las tiene que verificar de que sean ciertas? El perito en documentoscopía. Y entonces ahí es donde se va a ver si realmente ese documento es verídico, ¿sí? Y entra. Pero mientras tanto está en debate. Esta es la depuración del juicio, la etapa intermedia. Ya que se dio toda esa depuración, se admitieron todos los medios de prueba, inmediatamente dan el auto de apertura a juicio oral. El auto de apertura a juicio oral es un documento también por escrito que se va integrando a la carpeta de investigación y se pasa a un tribunal de enjuiciamiento. Porque el juicio oral, aquí, esta parte, la tiene que llevar un juez que no haya penal será acusatorio conocido y de lo oral, demás. se regirá por los principios. Entonces, ¿va a ser el juez de control quien lleve el juicio? Concentración y continuidad No. e independencia. Y eso lo tenemos establecido en el artículo 20 constitucional. Sí recuerdan que dice el 20, ¿verdad? Allá en casita, que son los abogados. Y tienen que seguirse esos principios que me señalan ahí. Publicidad, los juicios son públicos. Se está llevando el juicio y ahí están el público. Salvo que la víctima pida que sea puerta cerrada. Por ejemplo, es violación, es violencia intrafamiliar, es secuestro, que son delitos más delicados. Pide la víctima que no esté el público presente, pues para proteger su integridad también. Entonces esa puerta cerrada. Entonces se justifica en el proceso, ¿sale? Ahora, dentro del procedimiento, aquí antes de que pase el auto de apertura a juicio oral al tribunal de enjuiciamiento, en esta parte, en la etapa intermedia, les decía hace un momento, si sé que cometió el delito, no pido la duplicidad del término y dejo que lo vinculen a proceso. ¿Para qué? Para buscar dos estrategias, que son medios alternativos de solución al conflicto. Abogados van a llevar esa materia, medios alternativos de solución al conflicto. ¿Cuáles son esos? Suspensión condicional del proceso o procedimiento abreviado. ¿Sale? ¿Qué es eso? Suspensión condicional del proceso es que en la etapa intermedia puedo pedir, si es menor a 5 años el delito, puedo pedir sacarlo, que salga el delincuente con condiciones. Con condiciones. Puede ser trabajo a la comunidad. No sé si han visto que andan de chaleco naranja o verde, podando árboles, cortando pasto, pintando. Están cumpliendo una penalidad, pero por suspensión condicional. Tienen que ir a firmar cada 15, cada 20, cada mes, según como lo determinen aquí. Y lo saco. O el otro, el procedimiento abreviado. ¿Qué es el procedimiento abreviado? Cuando sé que sí lo cometió y le digo, échate la culpa. ¿Cuál es la finalidad de que se eche la culpa? Que disminuya la penalidad. Perdón, en casita. No, nada más se pareció que le disminuye la condena, pero ya. Ok, gracias. Entonces, si por ejemplo el delito es de 10 años de prisión, lo sometemos a procedimiento abreviado, le disminuyen a 5 años
¿qué puedo solicitar? La libertad condicional, suspensión condicional del proceso. Y de todos modos lo saco. ¿Sí? Etapa intermedia. Después de la etapa intermedia, si no agoto esas dos que les acabo de decir, ya no tengo oportunidad después. Lo pasan a juicio oral y aquí es sentencia hasta que se termine. Aquí es donde se lleva la práctica de juicio. Inicia con la presentación de las partes, los alegatos de apertura del abogado y del Ministerio Público, el desahogo de todas las pruebas que fueron aceptadas, los alegatos de clausura y la sentencia del juez de juicio, que es Tribunal de Enjuiciamiento. Están 3 jueces presidiendo la audiencia. Y es sentencia, y la sentencia es absolutoria o condenatoria. Si es absolutoria es porque en el juicio sí comprobaste perfectamente con los dictámenes periciales, con las documentales, con las testimoniales, que efectivamente no cometió el delito. Pero si es condenatoria, pues es porque el Ministerio Público comprobó más que el abogado, con todas las pruebas que acabo de mencionar. Y hasta ahí se acaba la primera instancia. Primera instancia. Tiene derecho a otras 2, que se llaman ¿no? Allí en casita, ¿cuáles otras 2? ¿No lo han visto? Bueno, se justifica porque son de primero, pero las otras 2 son apelación y amparo directo, amparo directo. Y se acabó el juicio del sujeto activo. ¿Sale? Pues chicos, muchas gracias por su atención. Hola, soy la maestra Antonia Cortés Agustín. Si te gustó esta clase de Derecho Penal, haz match a tu pasión y acude a la Universidad de Insurgentes.